este, alguna dificultad para realizar ese examen, donde tenemos algo que es básico de lo que hemos estado viendo, no hay nada que no hayamos visto anteriormente, y pues en base a eso está relacionado, como me preguntaban anteriormente el martes en la clase anterior, pues estábamos viendo que era cuestión de realizarlo y pues había muchas opciones múltiples, no sé ustedes cómo lo vieron, pues los proyectos igual, pequeñas observaciones, no son grandes observaciones, simplemente son observaciones que muchas veces hacemos, que pasamos cierta información y no la compaginamos bien, no la ordenamos, no le damos una orientación correcta de acuerdo a los lineamientos y cosas así por el estilo que vamos haciendo durante el proceso. No sé cómo se les hizo, pero yo veo que están bien los promedios. No sé si alguno de ustedes va a querer que se le vuelva a reactivar su examen, pero estoy viendo valor máximo es 15, estoy viendo que tienen 13, 14 y 15, en ese promedio andan, ¿sí? Entonces vamos a ver, ustedes van a tener la última palabra. Y como les digo, si alguno de ustedes ya tiene una actividad pendiente, pues pueden hacerla porque por ahí se está reactivando, pueden solicitar su reactivación a cualquiera, se les está haciendo esa reactivación de actividades pendientes. No sé, yo traigo aquí en mi, pues algo de una presentación sobre lo que hemos estado realizando de esta semana. No sé si quieran, eh, bueno, lo vamos a ver así rápidamente y después vemos comentarios, sugerencias y así por el estilo. Es algo sencillo, poquito, no es mucho. Es algo donde nos quedamos la vez pasada. Nosotros nos habíamos quedado aquí, ¿sí? Aquí es donde nos habíamos quedado, donde mirábamos que las proyecciones, puntos de fuga, los tipos de 1, 2, 3, ¿sí? Las perspectivas y lo que era una perspectiva y cómo se aplicaba en un punto de fuga. Bueno, yo quiero darles un poquito más, hablarles sobre las proyecciones de sombra. Dice, pues esa es incorporar sombras, es hacer algo a ese dibujo que lo haga más interesante y que refleje, ¿sí? esa visión geométrica, ¿sí? Esa visión geométrica a la figura, ¿sí? Y que nos dé, pues esto lo podemos aplicar en un dibujo, una pintura, y básicamente las sombras reciben el nombre principalmente ya de sombreado, o sea, es algo similar, sombra sombreado, pero no hay una similitud entre las dos, ¿no? Y pues básicamente pues esto se hacía anteriormente desde la época de los griegos, ¿sí? De la época de por allá de los antigua Grecia, también los romanos, ¿sí? Que de ahí o también las milicias que lo teníamos con Napoleón, que miramos que las proyecciones, la militar y la motea, pero más la militar, que de ahí comenzó y por eso se le dio el nombre, porque ahí comenzó con la cuestión de los ejércitos. Y
Pues esto se hace básicamente cuando estamos dibujando algo con un lápiz y que le vamos dando ese sombreado. El sombreado lo vamos dando, va de un blanco blanco a un negro negro, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos dándole, esos dos colores son los que van perdurando siempre en un tipo de dibujo, en un tipo de figura que tiene un X sombreado. Y eso pues ya lo vamos aclarando, lo vamos haciendo más fuerte, hasta que llega a un color ya fuerte negro. Por eso es fuerte negro. Y fuerte blanco, donde vamos aclarando esa figura. O sea, siempre van a estar de la mano y siempre van a ser los dos colores, perdón, indiscutibles, donde vamos a tener el blanco y el negro, y ya sea en su más intensidad. Eso es con lo que vamos a jugar. Y la luz pues juega un papel muy importante sobre la sombra y la proyección de la luz, ¿sí? Porque sin sombra, sin luz, no hay sombra, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer esa actividad? Entonces la luz es el reflejo de la luz, esa sombra que estamos reflejando. Y pues hay varios tipos de sombras, ¿sí? Y por mencionar, aquí vamos a ver clases de sombra. Pues primero tenemos la primera, o parásito. No es parásito de decir un parásito de animal, de bacteria, no. Es algo que se le da a la figura, donde ya se le va dando la forma. Y dice que la sombra más es una forma donde el pintor, el dibujante, el técnico, el ingeniero, el arquitecto, el que está dibujando, ¿sí? Lo va poniendo, lo va sombreando, y lo puede manejar pues diferente hacia donde quiero que vaya mi sombra, ¿sí? Lo manejo para acá o lo manejo para allá, arriba, abajo, a un lado. Todo va a depender hacia dónde y cómo lo voy a mover, ¿sí? Y entonces aquí, por ejemplo, puse una figura relacionada con esa actividad, y vemos cómo, a ver, espérenme tantito, ahí está. Entonces vemos cómo aquí en este dibujo, pues cómo están las sombras, hacia dónde lo está reflejando. El plato lo está reflejando atrás, el jarro, los jarrones lo están reflejando hacia el plato, y así sucesivamente lo va reflejando hacia a donde puede hacerlo, hacia donde lo puede manipular, hacia acá, hacia allá, pero hacia dónde decido, hacia allá lo puedo hacer. Y básicamente pues es una técnica sencilla que lo podemos ir manejando directamente. Otra de las clases de sombra es que es la segunda, o corrosivos, ¿sí? La sombra es más poderosa que el anfitrión y lo usa a su antojo, pero no es jugable, ¿sí? O sea, lo puedo manejar a mi antojo, puedo fijarme aquí, allá, puedo decir aquí va, aquí no, aquí sí, acá, pero no es jugable. O sea, si la pongo ahí va a ser, pero nada más va a reflejarme esa sola parte, esa parte sombreada. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Aquí tenemos una figura. Ay, chingüente. La traemos hacia el frente. Y pues vemos aquí la manipulación. O sea, lo manipulo, digo, esto es lo que yo quiero sombrear. Esto es mi sombreado, esta parte donde yo hice un corte
en la figura donde quiero mostrar una parte interna hasta una profundidad, un corte, un relieve, ¿sí? En fin, lo que queramos representar. Entonces lo puedo representar y estoy sombreando esa parte que estoy representando. Mas no puedo reflejar otra cosa. O sea, por eso no es jugable, porque no puedo hacer movimientos ni para acá ni para allá. Simplemente digo aquí y eso es lo que me va a sombrear. Y eso es sombrear nada más la figura o la parte importante que yo quiero hacer o que quiero resaltar de esa figura. Eso básicamente podríamos decir que es parte de ese tipo de que se nombra corrosivo. Después tenemos vamos de una vez a ponerlo acá. Después tenemos la como tercera parte, la dominante, ¿sí? Y aquí dice que la sombra ha devorado a su poseedor y puede tomar su forma. Entonces aquí vamos a poner la figura. A ver si la podemos hacer así. Ok, o vamos, no importa, vamos a tapar el texto. Entonces, dice que es la sombra devora a su poseedor y puede tomar su forma. Entonces, ya hemos visto este tipo de dibujos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nuestro dibujo, aquí tenemos nuestras paralelas, abajo se figura una figura isométrica, ¿sí? Que es el reflejo de esta figura, que a su vez este dibujo isométrico lo tenemos representado en un plano. O sea, este recuadro que tenemos acá, este cuadrado, es el plano. Aquí tenemos la figura isométrica que hace la representación de la figura, ¿sí? Y nuestras líneas paralelas pues van dando hacia un punto de fuga que podemos aplicar también ahí, todo dependiendo de cómo lo vayamos a ver directamente, ¿sí? Y ahí lo podemos hacer. Entonces ya nuestras perspectivas o nuestros puntos de fuga de esa actividad, y la podemos representar en esas posiciones. Bien. Entonces, esto, por decir, sería algo algo que tenemos que tener en cuenta, tenemos que tomar una posición para poder reflejar esa información. Y así pues lo vamos viendo en tres posiciones diferentes, ¿sí? Entonces esto pues podríamos decir que son tres, la primera, segunda y tercera tipos de sombra principales que podemos tener en una proyección, que es la parásito, corrosivo, dominante, ¿sí? Entonces, pasamos. El comportamiento de la luz. Aquí pues es algo que da una ilusión al dibujo, una ilusión tridimensional, donde vamos formando, y no solo la apariencia de las líneas de un plano, sino podemos aplicar claros, ¿sí? O oscuros, como decíamos, poniendo los dos colores, el blanco, que va desde blanco blanco hasta negro negro, que va fluyendo ese color, va haciéndose un poco más grisáceo, un gris más oscuro, hasta llegar a la posición del negro, o un negro que se va aclarando, donde vamos aplicando un poco más de blanco,
y así sucesivamente lo vamos haciendo. Entonces, características principales que podemos tener para el comportamiento de la luz. Dice que tenemos que tener lo que es luz, ¿sí? Lo que es brillo, lo que es una joroba. Por ejemplo, la luz es una parte iluminada donde vamos a tener algo en el dibujo, ¿sí? Que es el propio del modelo, que vamos a estar iluminando esa figura. El brillo, pues el brillo va a ser partes resaltadas de esa luz o de ese reflejo en torno a lo que lo está rodeando, ¿sí? Si tenemos una figura muy oscura, pues vamos a darle un poquito más de brillo. La joroba, esta, pues son términos, vaya, ese es lo más oscuro de la proyección, ¿sí? Y que a su vez, entre lo más penumbrado de esa figura y la luz reflejada, ahí vamos a tener esa pequeña joroba. La luz reflejada, pues eso lo vemos a diario, ¿no? Podemos decir que es cuando reflejamos esa luz y podemos dar un aparente de iluminación a esa parte sombreada. Y cuando tenemos ese modelo, se halla un cuerpo de color más claro. Ya lo vamos moviendo. Entonces, otra parte fundamental es la penumbra. Penumbra. Pues es la zona intermedia que podemos decir entre la iluminación y la zona de sombreado. Entonces ahí podemos hacer algo, una penumbra, como lo decimos, puede definirse también como luz, una luz en esa pequeña sombra que tenemos ahí, que estamos queriendo decir algo en base a eso. Pues y la sombra propia, pues la sombra propia ya lo sabemos, es la misma sombra que refleja el objeto, el dibujo que estamos realizando, ¿sí? Y las sombras proyectadas, pues eso ya es la proyección que nosotros le queramos dar de acuerdo a la posición que queramos tomar en esa, en esa figura, ¿no? Y aquí, pues por decir, quise poner otra, pero no busqué mucho, pero aquí tenemos una ilusión, una luz que nos puede reflejar cómo vamos haciendo ese comportamiento de la luz en la sombra, y eso cómo nos va dando esa información. Básicamente no es mucho lo que traigo porque pues ya andamos en lo último, pero no quise dejar de ver lo que es el tema este. Y para eso también tenemos, por ejemplo, podemos ver diferentes formas de cómo lo aplicamos. La luz natural que estamos hablando ahorita, ¿sí? La sombra propia de la figura. Esa es una luz natural que me está reflejando una sombra, ¿sí? Y en cambio, vemos una luz artificial, ¿sí? Vemos una luz artificial que nos refleja diferentes sombras, dependiendo de los objetos que tengamos, que es muy diferente a una luz natural. Entonces, ahí vamos jugando con ese juego. Y por ejemplo, cuando ya estamos aplicando en una pintura, en un dibujo, pues vemos cómo va realizándose esa parte del sombreado en esa parte. Esto es muy utilizado en lo que es el dibujo técnico, dibujo arquitectónico, en diferentes, actividades, ¿sí? Y se puede ir viendo en diferentes aplicaciones. Básicamente, pues es algo sencillo lo que les traje, no es algo mucho, y pues con esto yo quiero hacer terminada mi
mi participación con ustedes. Quiero darles las gracias. Fue un grupo donde me deja muy buena experiencia de vida, donde aprendí, pude enseñar un poco mis conocimientos y donde aprendí algo de ustedes mismos hacia mí. Fue un grupo, permítanme decírselos, pero es el primer grupo más participativo que he tenido, donde hemos estado interactuando y diciendo, platicando. Y eso me ha gustado porque ha sido un poco más dinámica esta actividad, donde no hemos nada más aplicado el conocimiento maestro-alumno, sino maestro-alumno, alumno-maestro. Ha sido recíproco y hemos estado aprendiendo, y eso es lo bueno, que aprendemos y tenemos esa gran información. Pues por mi parte les doy las gracias por haberme aceptado como su maestro, un compañero más de clase, y créanme que, como les digo, es un grupo muy bueno al que tengo mucho que agradecerle. Y por mi parte, pues gracias. No sé ustedes qué tengan por comentar, por decir. Pues voy a esperar a que terminen todos sus actividades para hacer ya la terminación, porque como les digo, a muchos de ustedes sí que tienen actividades pendientes, se les están reactivando esas actividades. Entonces vamos a esperar hasta el día de mañana para poder bajar ese concentrado. Ahorita bajé uno temporal, donde para darme una idea de cómo van, y gracias a Dios van muy bien, va bien el sistema. Entonces quiere decir que tenemos muy buena afluencia para seguir continuando. Yo ahorita voy a continuar. Profe, lo que aparece en la barra es el promedio que nos va a salir. ¿En cuál barra? En la de la plataforma, que se acumulan las tareas. Sí, donde dice total del curso. Sí. Sí, ese es. Por ejemplo, si tienes 76, pues sube a 8. ¿Sí? Es un decir. No quiere decir que ya lo tenga. ¿Sí? Si tienes 76, de 76, 77, 78, 79, va a ser 8. ¿Sí? Así sucesivamente se redondea la calificación final. Si tienes 92, pues va a quedar en 90. Si tienes 96, pues ya te va a subir a 10, por decir. Así sucesivamente va haciéndose ese promedio. ¿Algo más? ¿Puedo darle una sugerencia? Sí. Pues sí, en la próxima pon otros recursos, no sé, que tengan que ver con, o sea, para estudiar, que sean más comprensibles los recursos. Pues básicamente son libros que tenemos ahí, que muchas veces principalmente es puros tecnicismos, ¿sí? Son tecnicismos los que vienen ahí. Y en este caso, como somos más, aquí en este caso, pues no podemos, no es presencial, es más fácil en un presencial poderse explicar ese libro, ¿sí? Que un virtual, porque como te digo, las palabras son más tecnicismos, los dibujos pues vienen un poco más complejos,
pero que a su vez cuando ya se explican, son entendibles, porque muchas veces vemos el dibujo, pero vemos que aquí se cruza, acá no, acá va y forma un ángulo, y ese ángulo me lleva a otra línea paralela que está para acá, entonces ya me cambió un plano hacia el otro extremo. Entonces eso muchas veces no lo alcanzamos a comprender en el libro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son más tecnicismos, son más palabras donde se explica más con tecnicismos. Y en un presencial, ese tecnicismo lo podemos llevar, uno como docente lo puede llevar a términos prácticos, ¿sí? A palabras que uno ya lo puede entender más fácilmente. Eso es, y estoy de acuerdo con ustedes, que muchas veces no entendemos un libro, batallamos para entender ese libro. ¿Sí? ¿Algo más? Sí, está bien. Gracias, profe. Está padre el curso. Muy bien, pero hubiéramos hubiéramos podido abundar un poco más si esto hubiera sido presencial, porque el presencial pues podemos usar ya las reglas, ¿sí? Podemos usar las reglas, podemos usar el cotransportador y ver cómo vamos jugando con las líneas, cómo podemos hacer el dibujo, que por ejemplo ahorita los puntos de fuga en un cubo, cómo podríamos acomodar las reglas para poder hacer la representación y cosas así por el estilo. ¿Sí? ¿Algo más, jóvenes? ¿Algo que quieran agregar ¿Qué se tiene que estudiar para lo del examen final? para aplicar el examen que tenemos pendiente ahorita? Sí, ¿cuáles se tienen que estudiar? ¿Qué temas? Estamos utilizando desde la primera semana, todo lo que hemos visto desde la primera semana hasta esta, excepto lo que hemos visto hoy. Sí. O no recuerdo si hay algo de sombras o algo así por el estilo del examen. No lo tengo a la mano el examen. Pero parte del examen es que es parte de las primeras 3 semanas que vimos. Del examen pasado hay una parte y lo demás, la otra parte lo compone las 2 semanas estas. Pero en sí, tema por tema, pues como son 20 preguntas, me parece que son, nada más, referente a las 5 semanas, pues en sí, el tema específico de cada uno, pues no me acuerdo. Pero tan sencillos, tan prácticos, no tenemos mucha variación. Es algo que hemos estado viendo, donde vamos a poder aplicarlo. Bien, jóvenes. Pues espero y los que falten, pues podamos, puedan terminar sus actividades ahora. Los que tienen pendientes sus actividades de reactivación, pues las puedan subir a tiempo. Les hago llegar sus calificaciones. Ya a los que están en el grupo, pues se las hago llegar personalmente por ahí, o se las hago llegar por medio del correo institucional, ¿sí? Porque veo que el grupo son muy pocos, no está la cantidad de todos los grupos, ¿sí? Entonces podemos pasarle por medio de ahí
pasar esa información. Y así poderla poner. ¿Algo más, joven, que quieran agregar? No. Gracias. Bueno, entonces pues vamos a pues no sé, si queramos seguir comentando, platicando, nos quedan todavía, yo ya nada más puse algo sencillo, práctico de lo que es la clase, y ya lo demás pues ya lo dejé para hacer comentarios, sugerencias, ¿sí? Y hacer pues darle las gracias, como les dije ya desde el principio. No sé si quieran aportar algo, dudas. Como decía Katy, alguna que me hacía una recomendación, poner un libro más común, pero básicamente pues ustedes se podían apoyar no necesariamente en lo que son las cuestiones de los recursos didácticos. Recursos didácticos pues es nada más es algo aplicable, decirles, mira, puedes utilizar este libro, puedes utilizar este otro, pero si tú vas y buscas una información que te ayude y que esté más clara, puedes hacerlo. ¿Sí? Los recursos didácticos no quiere decir que nada más con esa información vas a poder hacer la actividad. Por eso se pide bibliografías, ¿sí? Porque con eso la bibliografía nos está diciendo a uno como maestro, nos está diciendo la procedencia, ¿sí?, de esa información. Nos dice de dónde el alumno está sacando esa información que está presentando en su investigación. Y uno puede checar a ver si es cierto que esa dirección corresponde con algo de la información. Y es algo que podemos jugar a la par, ¿sí? Por eso es que se recomiendan las bibliografías, porque no nada más puedes utilizar los libros que los libros que está uno proporcionando nada más, ¿sí? Y la conclusión se pide porque esa conclusión es algo, es tan importante. ¿Por qué es importante? Porque la conclusión es la información, ¿sí? Es la información con que uno o el investigador se queda al momento de realizar esa información. Ese es el conocimiento que va quedándosele a uno como investigador. Al momento de hacer la investigación, pues va conociendo, va aplicando, va viendo y va viendo las soluciones, cómo se hacen, cómo se debe de resolver, por ejemplo, un ejercicio o algo así por el estilo. Entonces así lo podemos hacer. Y pues por mi parte, pues voy a tratar de poner un poco o de buscar más libros o de tener más libros disponibles y que pueda ponerles ahí, porque ahí nada más yo puedo cargar 3 libros, ¿sí? Y así como también les di el nombre de un libro que acabo de terminar, que es Geometría para, no me acuerdo cómo se llama, por aquí lo debo tener anotado, que se los proporcioné, ¿sí?
para que, si gustaban, podía, Geometría Moderna para Ingeniería. Ese es otro tipo de libro, ¿sí?, que no está, pero yo se los quise proporcionar el nombre de ese para que ustedes lo busquen y se puedan apoyar, ¿sí?, si tiene algo de relación con lo que están investigando, con lo que están realizando, ¿sí? ¿Algo más que puedan ustedes agregar? ¿No? Voy a dejar de grabar, porque ya esa cuestión ya para seguir